Yo llevaba 20 años esperando una llamada que nunca llegaba. 20 años enviando regalos que desaparecían en el silencio. 20 años marcando números que sonaban y sonaban hasta que una voz grabada me decía que dejara un mensaje. Y yo dejaba mensajes. Decenas, cientos de mensajes a lo largo de 2 décadas. Feliz cumpleaños, Cynthia. Te extraño mucho. Jaime, soy mamá. Solo quería saber cómo estás. Los he pensado todo el día. Espero que estén bien. Les mando un abrazo. Los quiero. Pero nunca, ni una sola vez en 20 años, recibí una respuesta. Ni una llamada de vuelta. Ni un mensaje de texto. Ni siquiera un correo electrónico frío y distante. Nada. El silencio se había convertido en mi único compañero, en la respuesta constante a cada intento desesperado por mantener viva una relación que mis hijos habían decidido enterrar sin siquiera decírmelo a la cara. Esta mañana me desperté en mi pequeño apartamento de un dormitorio, el mismo donde he vivido sola desde que mi esposo murió hace 23 años. Las paredes están llenas de fotografías de cuando Cynthia y Jaime eran niños. Ahí está Cynthia con su vestido rosa de graduación de primaria. Jaime con su uniforme de fútbol, sonriendo con esa sonrisa que solía iluminar mi mundo entero. Fotos de cumpleaños, de navidades, de viajes a la playa que hacíamos cuando todavía teníamos poco dinero pero mucho amor. O eso creía yo. Cada mañana me levanto y veo esas fotos, y cada mañana me pregunto en qué momento dejé de existir para ellos. Me preparé un café y me senté frente a la ventana, mirando la calle. Hoy es miércoles. Un día común. Un día más en esta vida de espera que ya no espera nada. Revisé mi teléfono por costumbre. 0 llamadas perdidas. 0 mensajes. Lo mismo de siempre. Abrí la galería y miré las fotos de los regalos que he enviado a lo largo de estos años. Siempre tomo una foto antes de enviarlos, como si necesitara prueba de que lo intenté, de que no me rendí, de que seguí siendo su madre aunque ellos dejaran de ser mis hijos. El año pasado le mandé a Cynthia un chal de cachemira que me costó $250. Nunca supe si lo recibió. Hace 6 meses le envié a Jaime una pluma Montblanc para su oficina, $300 que gasté de mi pequeña pensión. Jamás mencionó haberla recibido. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada fecha importante, yo enviaba algo. Y cada vez, el silencio me devolvía la certeza de que para ellos, yo ya no existía. Me vestí con un pantalón negro y una blusa blanca sencilla. A mis 69 años ya no me importa impresionar a nadie, pero todavía mantengo mi dignidad. Salí a caminar por el parque cerca de mi casa, algo que hago todas las mañanas para no volverme loca dentro de estas 4 paredes. Vi a otras mujeres de mi edad caminando con sus nietos, riendo, tomando fotos, compartiendo helados. Yo nunca conocí a mis nietos. Sé que Cynthia tiene 2, un niño y una niña. Lo descubrí por Facebook hace 4 años, cuando todavía revisaba sus perfiles antes de que me bloquearan. Jaime tiene una hija. También lo supe por las redes sociales, por las migajas de información que podía recoger antes de que cerraran completamente esa puerta también. 3 nietos que no conocen mi nombre, que no saben que existo, que crecieron pensando que su abuela simplemente no está. Regresé a casa alrededor del mediodía y encontré un sobre en mi buzón. Era una invitación. Una invitación elegante, impresa en papel grueso color marfil con letras doradas. La abrí con manos temblorosas. Era de Cynthia. Una invitación formal para su fiesta de cumpleaños número 45. Este sábado. En su casa. De 6 a 10 de la noche. Código de vestimenta elegante. Sentí como algo se movía en mi pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Esperanza. Después de 20 años de silencio, mi hija me estaba invitando a su fiesta. Me senté en el sofá y leí la invitación una y otra vez, buscando algún mensaje personal, alguna nota escrita a mano. No había nada. Solo la invitación formal, impresa, impersonal. Pero era algo. Era más de lo que había tenido en 2 décadas. Pasé los siguientes 3 días preparándome para esa fiesta como si fuera el evento más importante de mi vida. Fui a la tienda y compré un vestido color vino que me hacía ver elegante, pero no extravagante. No quería llamar demasiado la atención, solo quería estar presentable, verme como una madre de la que pudieran sentirse orgullosos. Gasté $200 en el vestido, casi una 1/4 parte de mi pensión mensual,
pero no me importó. También compré un regalo. Un juego de cubiertos de plata grabados con las iniciales de Cynthia y su esposo. $600. Todo el dinero que había ahorrado durante meses para emergencias. Pero esto era una emergencia de otro tipo. Era mi oportunidad de volver a existir para mis hijos, de recordarles que seguía aquí, que siempre había estado aquí, esperando. El sábado llegó y me arreglé con cuidado. Me maquillé ligeramente, me puse el collar de perlas que mi madre me regaló hace más de 40 años, me calcé los zapatos negros de tacón bajo que reservo para ocasiones especiales. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor, sí, con arrugas alrededor de los ojos y canas que ya no me molesto en teñir. Pero también vi a una mujer que todavía tenía dignidad, que todavía se mantenía erguida a pesar de todo. Tomé un taxi porque ya no conduzco. Mi vista no es tan buena como antes. Durante el trayecto, practiqué en mi mente lo que les diría. Hola Cynthia, feliz cumpleaños mi amor. Jaime, qué gusto verte. Los he extrañado tanto. Frases simples, frases que una madre debería poder decir sin tener que ensayarlas, pero que yo necesitaba preparar porque ya no sabía cómo hablar con mis propios hijos. El taxi me dejó frente a una mansión enorme en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Me quedé parada en la acera por un momento, mirando la casa iluminada, escuchando el murmullo de voces y música que salía del interior. Cynthia había prosperado. Eso era evidente. Su esposo Álvaro Pedraza era un empresario exitoso, y ella se había convertido en una mujer de sociedad. Lo sabía porque a veces, cuando la soledad se volvía insoportable, buscaba su nombre en internet y leía artículos sobre eventos benéficos a los que asistía, sobre su participación en clubes exclusivos, sobre su vida perfecta que no me incluía. Respiré profundo y caminé hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y una empleada doméstica me recibió. Pase por favor, me dijo señalando hacia el fondo de la casa. La fiesta es en el jardín trasero. Caminé por un pasillo largo decorado con arte moderno y muebles que probablemente costaban más que todo lo que yo poseía. Llegué al jardín y me detuve en seco. Había al menos 50 personas. Mesas elegantes con manteles blancos y centros de flores frescas. Meseros uniformados circulaban con bandejas de champán y canapés. Una barra completa con un bartender profesional. Música jazz en vivo. Era una fiesta de revista, perfecta, costosa, espectacular. Y yo, con mi vestido de $200 y mi regalo que había significado todos mis ahorros, me sentí como una impostora que había entrado al lugar equivocado. Busqué a Cynthia entre la multitud y la encontré riendo con un grupo de mujeres, todas vestidas con ropa de diseñador, todas con ese brillo de dinero y éxito que yo nunca tuve. Me acerqué lentamente, sintiendo como cada paso requería más valor del que tenía. Cynthia me vio y su risa se detuvo abruptamente. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que no pude descifrar. Luego sonrió, esa sonrisa social perfecta que deben enseñar en los clubes de país. Mamá, dijiste que vendrías, dijo besando el aire cerca de mi mejilla. Las mujeres a su alrededor me miraron con curiosidad. Esta es mi madre, Dolores, anunció Cynthia con un tono que sonaba más a disculpa que a presentación. Las mujeres asintieron educadamente, pero ninguna hizo el esfuerzo de iniciar una conversación conmigo. Cynthia se excusó diciendo que tenía que saludar a otros invitados y me dejó ahí parada, sola en medio de una multitud de extraños que claramente pertenecían a un mundo del que yo nunca formaría parte. Busqué un lugar donde sentarme y encontré una mesa vacía en una esquina del jardín, lejos del centro de la celebración. Desde ahí podía observar todo sin estorbar a nadie, que era exactamente lo que parecía esperarse de mí. Vi a Jaime entrar al jardín desde la casa. Mi hijo, 42 años, abogado corporativo exitoso, vestido con un traje que probablemente costaba más de $2,000. Venía riendo con un grupo de hombres que lo rodeaban como si fuera alguien verdaderamente importante. Lo observé moverse entre los invitados con esa confianza que solo da el dinero y el éxito. Me vio. Sé que me vio porque nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Y luego él simplemente giró la cabeza y continuó su conversación como si yo fuera una más de las sillas del jardín. Invisible. Inexistente. Así me sentía después de 20 años de llamadas sin respuesta, y así me confirmaba el que efectivamente lo era. Una mesera se acercó y me ofreció champán. Lo tomé solo para tener algo en las manos,
algo que hacer con ellas además de retorcerlas sobre mi regazo. Tomé un sorbo y el líquido me supo amargo, aunque probablemente era del caro, del que esta gente tomaba sin pensarlo 2 veces. Miré a mi alrededor y vi familias completas conversando, riendo, abrazándose. Vi a una mujer mayor, probablemente de mi edad, rodeada de lo que parecían ser sus hijos y nietos, todos atentos a cada palabra que decía. Sentí una punzada de dolor tan intensa en el pecho que tuve que cerrar los ojos por un momento. Eso era lo que yo había soñado. Eso era lo que creí que tendría cuando crié a mis hijos, cuando sacrifiqué todo por ellos, cuando trabajé 2 empleos para que pudieran ir a buenas escuelas, cuando me quedé despierta noches enteras cuidándolos cuando estaban enfermos. Los recuerdos comenzaron a llegar sin que pudiera detenerlos. Cynthia tenía 8 años cuando tuvo neumonía. Pasamos 3 noches en el hospital y yo no me moví de su lado ni un segundo. Le cantaba canciones para que se durmiera, le leía cuentos, le prometía que todo iba a estar bien. Cuando finalmente salimos del hospital, ella me abrazó y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Dónde estaba mi hija que me abrazaba y me necesitaba? Jaime tenía 12 años cuando su padre murió. Fue un infarto repentino, sin avisos, sin tiempo para despedidas. Mi esposo se fue y nos dejó solos, a mí con 2 hijos que criar y deudas que pagar. Jaime lloró durante semanas. Todas las noches entraba a mi habitación y se acostaba a mi lado porque tenía miedo de que yo también me fuera. Yo lo abrazaba y le prometía que nunca lo abandonaría, que siempre estaría ahí para él. ¡Qué irónico! Yo cumplí mi promesa. Fueron ellos quienes me abandonaron. El distanciamiento no fue de un día para otro, fue gradual, como una enfermedad silenciosa que va consumiendo todo sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Cuando Cynthia se casó hace 18 años, yo todavía era parte de su vida. Estuvo en la boda, ayudé con los preparativos, lloré cuando la vi caminar hacia el altar. Pero después de la boda, las llamadas se fueron espaciando. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego nada. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella siempre tenía una excusa. Estoy muy ocupada, mamá. Ya sabes cómo es esto de ser recién casada. Álvaro y yo estamos viajando mucho por su trabajo. Tengo muchas cosas que hacer. Siempre había algo más importante que yo. Jaime se casó hace 15 años. Ni siquiera me invitó a la boda. Me enteré 3 meses después cuando una prima lejana me lo mencionó de pasada. Mamá creyó que yo ya lo sabía. Lo llamé llorando, exigiéndole una explicación. Su respuesta fue fría, mecánica, como si estuviera hablando con una cliente molesta y no con su madre. Fue una boda pequeña, íntima, no queríamos hacer algo grande. Ya sabes que Carolina y yo somos personas privadas. No te lo tomes personal. Pero ¿cómo no tomármelo personal? Era mi hijo. Era su boda. Y ni siquiera consideró que yo debía estar ahí. Esa fue la primera vez que entendí que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra relación, que ya no era una simple etapa de distanciamiento, sino una decisión consciente de borrarme de sus vidas. Los cumpleaños fueron lo peor. Cada año, sin falta, enviaba regalos. Investigaba qué les podía gustar, gastaba dinero que no tenía, empacaba cada regalo con cuidado, escribía tarjetas largas diciéndoles cuánto los amaba, cuánto los extrañaba. Nunca recibí ni un gracias. Ni un mensaje confirmando que habían llegado los paquetes. Nada. Hace 5 años le mandé a Cynthia un abrigo de lana italiano que vi en una tienda y que supe que le encantaría. Me costó $400. $400 que saqué de mis ahorros, dinero que debería haber usado para arreglar la gotera de mi baño. Lo envié con una carta diciéndole que había pensado en ella al verlo, que me recordaba a cuando ella era pequeña y le encantaban los abrigos elegantes. Pasaron semanas. Luego meses. Nunca supe si lo recibió. Para el cumpleaños de Jaime hace 3 años, le compré una edición especial de su libro favorito de la infancia. Era una edición de colección, con ilustraciones originales, encuadernada en piel. Me costó $350 y tuve que buscarla en 3 librerías diferentes. Recordaba cómo le encantaba ese libro cuando tenía 10 años, cómo me pedía que se lo leyera una y otra vez antes de dormir. Pensé que tal vez ese regalo le recordaría quién era yo, quién había sido para él. Lo envié con una nota que decía simplemente: ¿te acuerdas de cuánto te gustaba este libro? Te quiero mucho, hijo. Mamá.
Nunca supe si llegó a sus manos o si terminó en la basura sin abrir. El silencio fue mi única respuesta, como siempre. Las Navidades eran particularmente dolorosas. Yo pasaba los días festivos completamente sola en mi apartamento, viendo películas navideñas en la televisión y tratando de no pensar en que Cynthia y Jaime estaban celebrando con sus propias familias sin siquiera mandarme un mensaje. Hace 4 Navidades me atreví a presentarme en la casa de Cynthia sin avisar. Toqué el timbre y ella misma abrió la puerta. La sorpresa en su rostro rápidamente se convirtió en molestia apenas disimulada. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó sin invitarme a pasar. Detrás de ella pude ver un árbol de Navidad enorme, decoraciones elegantes. Escuché risas de niños. Mis nietos estaban ahí, a solo metros de mí, y yo ni siquiera sabía sus nombres. Solo quería saludarlos, pasarles un regalo, le dije sosteniendo una bolsa con juguetes que había comprado para los niños. Cynthia tomó la bolsa sin mirar dentro. «Gracias, mamá, pero estamos en medio de una cena familiar. Otro día hablamos. Está bien». Y cerró la puerta. Me quedé parada en el porche de su casa por no sé cuánto tiempo, mirando esa puerta cerrada, escuchando las risas que venían del interior. Cena familiar. Yo era su familia y estaba del lado de afuera, excluida, rechazada, invisible. Caminé hasta la parada de autobús más cercana porque no tenía dinero para un taxi. Era 24 de diciembre y el frío me calaba hasta los huesos. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche. Me quité los zapatos y me senté en el sofá a oscuras. No encendí el árbol pequeño que había puesto en la esquina de la sala. No puse música navideña. Solo me quedé ahí, en el silencio, entendiendo finalmente que no importaba cuánto insistiera, no importaba cuántos regalos enviara, no importaba cuántas veces los llamara. Ellos habían decidido que yo ya no formaba parte de sus vidas. Intenté hablar con ellos sobre esto solo una vez. Fue hace 2 años. Logré que Jaime contestara el teléfono, probablemente porque llamé desde un número desconocido y él pensó que era algo de trabajo. «Hijo, necesito hablar contigo», le dije con la voz temblorosa. «Necesito entender qué pasó, por qué me tienen fuera de sus vidas». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego él suspiró, ese suspiro de fastidio que usa la gente cuando tiene que lidiar con algo que considera una pérdida de tiempo. «Mamá, no seas dramática. No te tenemos fuera de nada. Simplemente estamos ocupados. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias. No podemos estar llamándote todo el tiempo». «Pero yo no pido todo el tiempo», respondí tratando de mantener la calma. «Solo pido saber de ustedes de vez en cuando. Poder ver a mis nietos. Ser parte de sus vidas aunque sea un poco». «Mira, mamá», me interrumpió con un tono de impaciencia. «Ya no somos niños. No necesitamos que estés encima de nosotros todo el tiempo. Hiciste tu trabajo criándonos, y te lo agradecemos, pero ahora necesitas entender que tenemos nuestros propios caminos. No es personal. Es solo la vida. No es personal». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. ¿Cómo podía no ser personal que tus propios hijos te borraran de sus vidas? ¿Cómo podía no ser personal que te ignoraran deliberadamente durante años? ¿Cómo podía no ser personal que te trataran como si fueras una obligación molesta y no la mujer que los trajo al mundo y sacrificó todo por ellos? Esa conversación terminó con Jaime diciéndome que tenía que colgar porque estaba entrando a una reunión. No volvimos a hablar después de eso. Han pasado 2 años y ese fue nuestro último intercambio de palabras hasta hoy. Sentada en esa mesa del jardín, con mi copa de champán intacta y mi regalo todavía en el bolso, entendí algo con una claridad brutal. Yo no había sido invitada a esta fiesta porque Cynthia de repente recordara que tenía una madre. No había sido invitada por amor o por un deseo genuino de verme. Había algo más detrás de esta invitación, algo que todavía no podía ver pero que podía sentir en el aire, en las miradas furtivas, en el ambiente cargado de falsedad. Observé a mis 2 hijos moverse entre los invitados, perfectos anfitriones, sonrientes, exitosos, rodeados de gente que los admiraba. Y me di cuenta de que para ellos, yo era solo un recordatorio incómodo de un pasado que preferían olvidar. La música seguía sonando y las conversaciones fluían a mi alrededor como un río del que yo estaba completamente excluida. Tomé otro sorbo de champán y dejé que los recuerdos siguieran llegando, cada uno más doloroso que el anterior. Recordé el día que Cynthia se graduó de la universidad. Fue hace 22 años,
justo antes de que todo empezara a desmoronarse. Yo estaba en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando dijeron su nombre. Después de la ceremonia, la abracé y le dije lo orgullosa que estaba de ella. Ella sonrió, me abrazó de vuelta y me dijo: mamá, todo lo que soy es gracias a ti. Esas palabras me sostuvieron durante años. Me aferré a ellas cada vez que el silencio se hacía insoportable. Pero ahora, viendo a la mujer en la que se había convertido, me preguntaba si alguna vez lo había dicho de verdad o si solo eran palabras vacías que se dicen en momentos de emoción. Cuando Cynthia quedó embarazada de su primer hijo, yo me enteré 6 meses después. No fue ella quien me lo dijo. Fue una vecina suya que casualmente me vio en el supermercado y me felicitó por ser abuela pronto. Yo me quedé congelada en medio del pasillo de cereales, sonriendo como una idiota mientras la mujer seguía hablando de lo emocionada que debía estar. Cuando llegué a casa, llamé a Cynthia inmediatamente. Ella contestó después del 10º timbre. Su voz sonaba cansada. Hija, me acabo de enterar que estás embarazada, le dije tratando de no sonar acusadora. ¿Por qué no me lo dijiste? Hubo un silencio incómodo. Iba a decírtelo, mamá, respondió finalmente. Solo que he estado muy ocupada con los médicos y todo eso. Ya sabes cómo es. No sabía cómo era porque ella nunca me incluía en nada. Le pregunté cuándo nacería el bebé, si necesitaba ayuda con algo, si podía ir a visitarla. Ella me dio respuestas cortas, evasivas. Todavía falta tiempo, mamá. Ya veremos. Estoy bien, no te preocupes. Cuando finalmente nació mi nieto, me enteré 2 semanas después. 2 semanas. Mi primer nieto había estado en el mundo durante 14 días y yo no tenía ni idea. Esta vez fue Jaime quien accidentalmente mencionó algo en un mensaje de texto que me envió por error. Un mensaje que claramente era para otra persona diciendo que bueno que Cynthia y el bebé ya están en casa. Le respondí inmediatamente preguntándole qué bebé, cuándo había nacido, cómo se llamaba. Me llamó 1 hora después. Su voz tenía ese tono de fastidio que ya me resultaba familiar. Mamá, pensé que Cynthia te había avisado. El bebé nació hace 2 semanas. Se llama Daniel. Todos están bien. Le supliqué que me dejara ir a conocer a mi nieto. Me dijo que lo hablaría con Cynthia y me avisaría. Pasaron 3 meses antes de que finalmente me permitieran visitarlos. 3 meses en los que insistí, rogué, llamé cada semana hasta que finalmente Cynthia cedió solo para que dejara de molestar. Cuando llegué a su casa ese día, con regalos que había comprado con lo poco que tenía, ella me recibió en la puerta con el bebé en brazos. No me invitó a pasar. Simplemente se paró ahí, dejándome ver al niño desde el umbral. Es hermoso, le dije con lágrimas en los ojos. Puedo cargarlo. Está dormido, mamá, mejor no lo despertamos, respondió ella. Solo quería que lo conocieras. Aquí están los regalos, le dije extendiendo las bolsas. Gracias. Las revisaré después, dijo tomándolas sin mirarlas. Tengo que irme, mamá. El bebé necesita comer pronto. Y eso fue todo. Mi primer encuentro con mi nieto duró menos de 5 minutos, parada en la puerta de la casa de mi hija como si fuera una vendedora ambulante. Lloré todo el camino de regreso a casa. Lloré por ese niño que nunca me conocería de verdad, que crecería sin saber quién era su abuela, que probablemente ni siquiera sabría mi nombre. Cuando nació su segundo hijo 2 años después, ni siquiera me molesté en esperar a que me avisaran. Revisé su Facebook obsesivamente hasta que vi las fotos del nacimiento. Una niña. Mi nieta. Le mandé flores al hospital, pero nunca supe si las recibió. Le envié regalos a su casa, ropa de bebé cara que me tomó meses ahorrar para comprar. Nunca recibí confirmación de que hubieran llegado. Era como enviar mensajes al vacío, gritos al silencio que nunca obtenían respuesta. Con Jaime fue igual o peor. Su esposa Carolina quedó embarazada y yo me enteré por una publicación en redes sociales que alguien compartió. Ni siquiera me habían dado la noticia directamente. Llamé a Jaime pero no contestó. Le mandé mensajes de felicitación. Nada. Intenté contactar a Carolina directamente, pero me había bloqueado en todas las plataformas. Era como si yo fuera un virus del que necesitaban protegerse, una amenaza de la que había que mantenerse alejados. Cuando nació mi nieta por parte de Jaime, nadie me dijo nada. Me enteré 3 meses después cuando una prima publicó una foto familiar donde aparecía el bebé. 3 meses.
Mi familia celebrando un nuevo miembro, y yo ni siquiera sabía que existía. Intenté visitarlos. Fui a su casa sin avisar, igual que había hecho con Cynthia. Toqué el timbre varias veces, pero nadie abrió, aunque yo sabía que estaban adentro porque vi movimiento detrás de las cortinas. Me quedé ahí parada como una tonta durante media hora, tocando y tocando, hasta que una vecina salió y me preguntó si necesitaba ayuda. «Estoy esperando a mi hijo», le expliqué sintiendo la humillación quemarme las mejillas. La mujer me miró con pena. «Creo que no hay nadie en casa, señora», me dijo amablemente, aunque ambas sabíamos que era mentira. Me fui de ahí con el corazón hecho pedazos, entendiendo que mis propios hijos preferían esconderse de mí que abrir la puerta y hablar 5 minutos. Los cumpleaños de mis nietos eran otro tipo de tortura. Yo enviaba regalos religiosamente para cada uno. Juguetes, ropa, libros. Gastaba lo que no tenía tratando de comprar, aunque fuera un pequeño espacio en sus vidas. Pero nunca supe si mis nietos abrían esos regalos, si les gustaban, si siquiera sabían quién se los enviaba. Probablemente Cynthia y Jaime los recibían y los guardaban o los regalaban sin decirles a los niños de quién venían. Era más fácil así. Más fácil borrarme completamente que explicarles por qué la abuela que nunca ven sigue mandando cosas. Hace 2 años le envié a Daniel, mi nieto mayor, una bicicleta para su 8º cumpleaños. Me costó $500. $500 que tardé 6 meses en ahorrar. La mandé con una tarjeta que decía para mi nieto querido: «Espero que disfrutes esta bicicleta tanto como tu mamá disfrutaba la suya cuando tenía tu edad. Te quiero aunque no nos conozcamos. Tu abuela Dolores». Nunca supe si Daniel recibió esa bicicleta. Nunca supe si leyó mi tarjeta. Probablemente Cynthia la tiró a la basura antes de que él pudiera verla. Era más fácil mantener la narrativa de que yo simplemente no existía, de que por alguna razón misteriosa la abuela no estaba presente en sus vidas. Más fácil que admitir que ellos conscientemente me habían excluido, que habían tomado la decisión deliberada de cortarme de la familia. Miré hacia donde estaba Cynthia ahora, rodeada de sus amigas elegantes, riendo de algo que alguien había dicho. Me pregunté si alguna vez pensaba en mí. Si alguna vez, en medio de sus días perfectos y ocupados, se detenía un segundo a recordar a la mujer que la había criado, que había trabajado 2 empleos para darle todo lo que necesitaba, que se había sacrificado cada día de su vida por ella. Recordé las noches en que trabajaba como cajera en un supermercado y luego limpiando oficinas para poder pagar la escuela privada donde Cynthia quería estudiar. Recordé cómo mis manos quedaban rojas e hinchadas de tanto fregar pisos, pero yo seguía porque quería que mi hija tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Recordé cuando Jaime necesitó tutorías especiales en matemáticas porque estaba batallando en la escuela. Esas tutorías costaban $100 la hora. Yo agregué un tercer trabajo, vendiendo cosméticos de puerta en puerta los fines de semana, solo para poder pagarle a ese tutor. Mis pies me dolían tanto que había noches en que no podía dormir. Pero lo hacía porque era mi hijo, porque quería que él tuviera éxito, que llegara lejos. Y llegó lejos. Ambos llegaron lejos. Cynthia con su mansión y su esposo rico y sus fiestas elegantes. Jaime con su bufete de abogados y su traje de $2,000 y su vida perfecta. Llegaron tan lejos que me dejaron atrás como si yo fuera basura del camino, algo que había servido su propósito y ahora ya no era necesario. Los miré a ambos moverse entre sus invitados y sentí algo nuevo además del dolor. Sentí rabia. Una rabia fría y clara que empezaba a despertar después de 20 años de estar dormida bajo capas de tristeza y negación. Me había pasado 2 décadas rogando por su atención, suplicando por migajas de amor, enviando regalos como si pudiera comprar un lugar en sus corazones. Y todo ese tiempo ellos habían estado ignorándome deliberadamente, conscientemente, cruelmente. Un mesero pasó y dejó una bandeja de canapés en mi mesa. Los miré sin apetito. Comida cara servida en platos elegantes para gente que probablemente ni siquiera la apreciaría porque estaban acostumbrados a este nivel de lujo. Pensé en mi refrigerador casi vacío en casa, en cómo tenía que calcular cada compra del supermercado para que mi pensión alcanzara todo el mes. Pensé en los $500 que gasté en esa bicicleta que probablemente terminó regalada o en el sótano acumulando polvo. Pensé en todos los dólares que había enviado en regalos a lo largo de 20 años, dinero que debería haber usado para mí misma, para hacer mi vida más cómoda, para no tener que preocuparme tanto cada vez que llegaba una cuenta de luz o de agua. La rabia siguió creciendo. No era una rabia explosiva,
No era el tipo de rabia que te hace gritar o romper cosas. Era una rabia fría, calculadora, la rabia de alguien que finalmente está viendo la verdad con claridad total. Mis hijos no me habían olvidado accidentalmente. No estaban demasiado ocupados sin darse cuenta. Ellos habían elegido activamente borrarme de sus vidas. Habían elegido no contestar mis llamadas. Habían elegido no responder mis mensajes. Habían elegido mantener a sus hijos alejados de mí. Habían elegido cerrarme la puerta en la cara, literalmente y figurativamente. Y yo, como una tonta, había seguido insistiendo, rogando, enviando señales de humo esperando que algún día ellos recordaran que yo existía. Pero hoy, sentada en esta fiesta donde claramente yo no pertenecía, donde ni siquiera sabía por qué había sido invitada después de tanto tiempo, algo cambió dentro de mí. Algo se quebró definitivamente, pero no de la manera dolorosa de antes. Se quebró de una manera liberadora. Me di cuenta de que ya no quería seguir rogando. Ya no quería seguir siendo invisible para las dos personas que debían amarme más que nadie en el mundo. Ya no quería seguir viviendo en esta agonía de esperanza constante y decepción garantizada. Estaba todavía perdida en mis pensamientos cuando vi a Álvaro, el esposo de Cynthia, caminar hacia una pequeña tarima que habían instalado en el centro del jardín. Era un hombre alto, de unos 50 años, con ese aire de autoridad que dan el dinero y el poder. Tomó una copa de champán y golpeó ligeramente el cristal con una cuchara. El sonido resonó por todo el jardín y poco a poco las conversaciones se fueron apagando. Todos los invitados se giraron hacia él con atención. Yo me quedé donde estaba, en mi esquina alejada, sintiendo como mi corazón empezaba a latir más rápido sin saber exactamente por qué. Buenas noches a todos, comenzó Álvaro con esa voz entrenada para hablar en público. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para celebrar a mi esposa maravillosa. Los invitados aplaudieron y Cynthia subió a la tarima junto a él, radiante en su vestido color champán que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en 3 meses. Se besaron mientras todos aplaudían y yo sentía como algo se retorcía en mi estómago. Álvaro continuó hablando sobre lo afortunado que era de tener a Cynthia en su vida, sobre todo lo que habían construido juntos, sobre sus planes para el futuro. Yo escuchaba a medias, todavía tratando de entender por qué me habían invitado después de tanto tiempo. Entonces Álvaro dijo algo que me hizo prestar atención completamente. También quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio importante, dijo mirando a la multitud. Como muchos de ustedes saben, Cynthia y yo hemos estado trabajando en un proyecto muy especial. Hizo una pausa dramática y yo vi cómo Jaime se acercaba a la tarima con una sonrisa en el rostro. Mi hijo subió los escalones y se paró junto a su hermana y su cuñado. Los 3 se veían perfectos ahí arriba, como una fotografía de revista de gente exitosa y feliz. Estamos emocionados de anunciar, continuó Álvaro, que hemos adquirido un terreno hermoso en la costa, con vista al mar, donde construiremos una casa de playa para toda la familia. Una casa donde podremos reunirnos, crear recuerdos, fortalecer nuestros lazos familiares. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Yo me quedé paralizada en mi silla. Familia. Había dicho familia. Pero yo ni siquiera sabía de este proyecto. Nadie me había mencionado nada. Obviamente, porque yo no formaba parte de esa familia de la que hablaban. Jaime tomó el micrófono. Como abogado de la familia, continuó con ese tono profesional que usaba, he estado coordinando todos los aspectos legales de esta adquisición. Y quiero decirles que esta casa de playa no es solo una propiedad, es un legado que dejaremos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Un lugar donde la familia Rosales se reunirá por generaciones. Más aplausos. Yo sentía como la rabia fría que había empezado a despertar se volvía más intensa. La familia Rosales. Yo era Dolores Rosales. Yo les había dado ese apellido. Yo era la matriarca de esa familia que ellos estaban definiendo sin incluirme. Cynthia tomó el micrófono de manos de su hermano. Y para hacer esto aún más especial, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, queremos que esta inversión sea algo en lo que todos participemos. Entonces pasó algo que me dejó helada. Cynthia me buscó con la mirada entre todos los invitados. Cuando nuestros ojos se encontraron, su sonrisa se hizo más amplia, pero había algo en ella que me puso la piel de gallina. Mamá, dijo señalándome, ¿por qué no subes aquí con nosotros? Todos los invitados voltearon a verme. 50 pares de ojos observándome mientras yo me quedaba sentada, sin saber qué hacer.
Anda, mamá, insistió Cynthia, no seas tímida. Mis piernas apenas me respondieron, pero logré levantarme. Caminé hacia la tarima sintiendo cada mirada clavada en mi espalda. Subí los escalones con cuidado, mis zapatos de tacón bajo hacían ruido contra la madera. Cuando llegué arriba, Cynthia me pasó un brazo por los hombros en un gesto que podría parecer cariñoso para cualquiera que no conociera nuestra historia. Miren, dijo dirigiéndose a los invitados, aquí está mi madre Dolores. Después de tantos años, finalmente está aquí con nosotros. Hubo algo en la forma en que dijo esas palabras que sonó falso, ensayado. Álvaro continuó hablando. Como les decía, queremos que esta casa sea una inversión familiar. Y para eso, necesitamos que todos los miembros de la familia aporten su parte. Mi corazón empezó a latir aún más rápido. ¿Hacia dónde iba todo esto? Jaime me miró directamente. Mamá, sé que papá te dejó la casa donde vivías con él. La casa que vendiste hace unos años. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Cómo sabía él eso? Yo había vendido esa casa hacía 5 años, cuando el mantenimiento se volvió demasiado caro y necesitaba algo más pequeño y manejable. Con ese dinero había comprado mi apartamento actual y me había quedado un pequeño ahorro. Hemos estado pensando, continuó Cynthia apretando mi hombro con más fuerza de la necesaria, que sería maravilloso si pudieras contribuir con ese dinero que tienes guardado para esta inversión familiar. De esa manera, tendrías una parte de la casa de playa también. Podrías visitarnos allá, pasar tiempo con tus nietos. Todo se conectó en mi mente como un rompecabezas macabro. Por eso me habían invitado. Por eso después de 20 años de silencio absoluto de repente recibí una invitación elegante a esta fiesta. No era porque me extrañaran. No era porque finalmente se hubieran dado cuenta de que tenían una madre. Era porque necesitaban mi dinero. Necesitaban los ahorros que yo había acumulado de la venta de la única propiedad que tenía. La casa que mi esposo y yo compramos juntos, donde criamos a nuestros hijos, donde construimos una vida. ¿Cuánto dinero tienes de esa venta, mamá?, preguntó Jaime como si estuviera en una reunión de negocios y no hablando con su madre frente a 50 extraños. Yo no podía hablar. Las palabras se me habían atorado en la garganta. Álvaro intervino con una sonrisa que pretendía ser amable. Miren, Dolores, sé que tal vez esto te toma por sorpresa. Pero piénsalo. Sería una forma de asegurar tu lugar en la familia. Una inversión en el futuro de tus nietos. Y claro, podrías usar la casa cuando quisieras. Sería tu casa también. Mentiras. Todo eran mentiras. Yo podía verlo en sus ojos, en la forma en que evitaban mirarme directamente, en cómo Cynthia había soltado mi hombro y ahora mantenía distancia física aunque estuviéramos en la misma tarima. Nosotros estamos poniendo la mayor parte, agregó Cynthia, pero pensamos que tú querrías ser parte de esto. Al fin y al cabo, es tu familia. Tu familia. Esas palabras sonaban huecas viniendo de la boca de alguien que no me había llamado en 20 años. De alguien que me había cerrado la puerta en la cara cuando fui a conocer a mi nieto. De alguien que había bloqueado mis números, ignorado mis mensajes, devuelto mis cartas. Jaime sacó un folder que tenía preparado. Ya tengo todos los documentos listos, dijo con eficiencia profesional. Solo necesitamos que firmes aquí y que hagas la transferencia del dinero. Estamos hablando de unos $200,000, ¿verdad, mamá? Eso es más o menos lo que sacaste de la venta de la casa después de comprar tu apartamento. Yo seguía sin poder hablar. $200,000. Era exactamente la cantidad que me quedaba. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo habían investigado mis finanzas sin que yo supiera? La respuesta era obvia. Jaime era abogado. Tenía contactos. Había formas de averiguar estas cosas. Habían planeado todo esto meticulosamente. La invitación después de 20 años. La fiesta elegante. El anuncio público. Todo diseñado para presionarme, para hacerme sentir que finalmente tendría un lugar en la familia si solo entregaba mi dinero. Vamos, mamá, dijo Cynthia con impaciencia apenas disimulada, no es tan complicado. Es una buena inversión. La propiedad va a aumentar de valor. Y además, finalmente podrás convivir con tus nietos en un ambiente familiar. ¿No es eso lo que siempre has querido? Sí, era lo que siempre había querido. Pero no así. No comprado con los ahorros de mi vida.
No como parte de un plan calculado donde yo solo era un cajero automático al que finalmente decidían acceder después de ignorarme durante 2 décadas. Todos los invitados nos miraban expectantes. Algunos sonreían, pensando probablemente que estaban presenciando un momento familiar conmovedor. Otros parecían incómodos, como si pudieran sentir la tensión real detrás de esta farsa. Yo miré a mis 2 hijos. Cynthia con su vestido caro y su vida perfecta. Jaime con su traje de diseñador y su actitud profesional. Los había criado yo sola después de que su padre muriera. Los había alimentado, vestido, educado. Había trabajado hasta que mis manos sangraban y mis pies no me sostenían. Había sacrificado todo, absolutamente todo, por darles oportunidades. Y ahora estaban ahí, frente a mí, pidiéndome lo último que me quedaba. No pidiéndolo realmente, exigiéndolo con esta presión pública calculada. Miré el folder que Jaime sostenía con los documentos ya preparados. Qué conveniente que lo tuviera todo listo. Qué conveniente que supiera exactamente cuánto dinero tenía yo. Qué conveniente que hubieran elegido hacer esto frente a todos estos testigos, apostando a que yo sería demasiado educada, demasiado avergonzada, demasiado desesperada por su aprobación como para decir que no. Durante 20 años yo había rogado por su atención. Había suplicado por una llamada, por una visita, por cualquier señal de que todavía les importaba. Y en 20 años nunca me habían dado nada. Ni su tiempo, ni su amor, ni siquiera un mensaje de texto ocasional. Pero ahora que necesitaban algo de mí, ahora sí aparecía la familia, ahora sí había invitaciones y sonrisas y palabras sobre crear recuerdos juntos. Entonces, mamá, preguntó Álvaro rompiendo el silencio que se había extendido demasiado, ¿qué dices? ¿Quieres ser parte de este proyecto familiar? Todas las miradas estaban sobre mí. Cynthia, Jaime, Álvaro, y los 50 invitados esperando mi respuesta. En ese momento, algo dentro de mí que había estado agrietándose durante años finalmente se rompió del todo. Pero no se rompió de forma dolorosa. Se rompió de forma liberadora. Como cadenas que caen. Como una puerta que se abre. Como despertar de una pesadilla larga y darte cuenta de que finalmente tienes el control. Los miré a todos, uno por uno. Vi la avaricia apenas disimulada en los ojos de Álvaro. Vi la impaciencia en el rostro de Cynthia. Vi la fría calculación en la expresión de Jaime. Y algo en mi interior dijo basta. Basta de rogar. Basta de suplicar. Basta de enviar regalos al vacío. Basta de llamadas sin respuesta. Basta de pretender que algún día las cosas cambiarían. Basta de aferrarme a la esperanza de que mis hijos recordarían quién los había criado. Basta de ser invisible. Basta de ser conveniente solo cuando necesitaban algo. Basta de todo. Mi respiración se calmó. Mi corazón dejó de latir tan rápido. Una claridad fría y perfecta se instaló en mi mente. Sabía exactamente qué tenía que hacer. No iba a gritar. No iba a hacer una escena. No iba a darles esa satisfacción. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a desaparecer. Pero antes, tenía que salir de esta tarima con lo poco de dignidad que me quedaba. Respiré profundo y miré a Cynthia directamente a los ojos. Necesito pensarlo, dije con una voz que sorprendentemente salió firme y clara. Es mucho dinero y una decisión importante. Vi cómo su rostro se tensaba. Mamá, no hay mucho que pensar, respondió con una sonrisa forzada. Es una oportunidad única. La propiedad se va a vender pronto y necesitamos cerrar el trato esta semana. Esta semana. Por supuesto. La presión no era accidental. Jaime intervino sacando una pluma de su bolsillo. Mira, mamá, si firmas ahora los documentos, yo puedo procesar todo mañana mismo. Es un proceso simple. Solo necesito acceso a tu cuenta para hacer la transferencia. Acceso a mi cuenta. Querían acceso a mi cuenta bancaria. La única seguridad que me quedaba después de una vida de trabajo y sacrificio. No, dije simplemente. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla demasiado. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Álvaro soltó una risa nerviosa. Como que no, Dolores. No entiendes que esto es por tu bien también. Por mi bien, repetí sintiendo como la rabia fría se volvía más sólida dentro de mí. Por mi bien sería que me hubieran llamado aunque fuera una vez en 20 años.
Por mi bien sería conocer a mis nietos. Por mi bien sería haber sido invitada a sus vidas, y no solo a esta fiesta cuando necesitan mi dinero. Los rostros de Cynthia y Jaime se endurecieron. Algunos invitados empezaron a murmurar entre ellos. «Mamá, no hagas esto aquí», dijo Cynthia entre dientes. «No hagas una escena». Una escena. Yo no era la que había organizado esta emboscada pública. No era la que había planeado humillarme frente a 50 extraños. No era la que había investigado mis finanzas a mis espaldas. «Bajen la voz, por favor», dijo Álvaro mirando a los invitados con incomodidad. «Podemos hablar de esto en privado». «No hay nada que hablar», respondí. «No voy a firmar nada. No voy a dar mi dinero. Y ahora me voy a retirar». Bajé de la tarima sin esperar respuesta. Mis piernas temblaban pero seguían moviéndose, un pie delante del otro. Escuché a Cynthia llamarme, pero no volteé. Escuché pasos siguiéndome, pero no me detuve. Llegué a mi mesa, tomé mi bolso con el regalo que nunca entregaría, y caminé hacia la salida del jardín. Jaime me alcanzó antes de que llegara a la casa. Me tomó del brazo con fuerza. «No puedes irte así, mamá», dijo con voz baja y amenazante. «Suéltame», respondí tratando de liberar mi brazo. «Necesitas entender algo», continuó él sin soltarme. «Esa casa de playa es una inversión inteligente. Si no participas, no esperes tener acceso a ella nunca. No esperes venir a visitarnos allá. No esperes ser parte de nuestras vacaciones familiares. No espero nada de ustedes», dije mirándolo directamente. «Hace 20 años que no espero nada. Y ¿saben qué? Finalmente lo entendí. Ustedes no me olvidaron. Ustedes eligieron olvidarme. Y yo elegí quedarme rogando como una tonta. Pero eso se acabó». Algo en mi tono debe haberlo sorprendido porque finalmente soltó mi brazo. «Mamá», empezó a decir, pero lo interrumpí. «No me llames mamá. Las madres reciben llamadas de sus hijos. Las madres conocen a sus nietos. Las madres son parte de las vidas de sus familias. Yo no soy tu madre. Soy solo alguien con dinero que de repente les interesa». Me di la vuelta y seguí caminando. Esta vez nadie me detuvo. Salí de esa casa, de ese jardín perfecto, de esa farsa de celebración familiar. Llamé un taxi desde la calle y esperé bajo las luces de la entrada mientras la fiesta continuaba adentro como si nada hubiera pasado. Probablemente Álvaro ya estaba haciendo otro brindis, distrayendo a los invitados, salvando las apariencias. Cuando el taxi llegó, subí y le di mi dirección al conductor. Miré por la ventana mientras nos alejábamos de esa mansión iluminada. Y en ese momento, con una claridad que nunca antes había tenido, supe exactamente qué iba a hacer. No iba a seguir rogando. No iba a seguir esperando. No iba a seguir siendo la madre invisible que existía solo cuando la necesitaban. Iba a desaparecer de verdad. Completamente. Y cuando lo hiciera, sería de tal forma que nunca, jamás, podrían encontrarme o acceder a lo que era mío. El taxi avanzaba por las calles oscuras y yo sentía como cada kilómetro que me alejaba de esa casa era un kilómetro hacia mi libertad. Hacia mi nueva vida. Hacia la mujer que debía haber sido hace 20 años, cuando el silencio empezó. Pero más vale tarde que nunca. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche. Me quité el vestido color vino y lo doblé cuidadosamente, sabiendo que nunca volvería a usarlo. Me puse mi bata vieja y me senté en la mesa de la cocina con una taza de té que no tenía intención de tomar. Solo necesitaba algo caliente entre las manos mientras mi mente trabajaba con una claridad que nunca antes había experimentado. No sentía dolor. No sentía tristeza. Sentía determinación pura y fría. Saqué una libreta y comencé a escribir una lista. No era una lista emocional, era práctica, metódica, definitiva. Primero, cambiar mi nombre legalmente. Segundo, vender el apartamento. Tercero, cerrar todas mis cuentas bancarias y abrir nuevas en otro banco. Cuarto, cancelar mi número de teléfono. Quinto, eliminar todas mis redes sociales. Sexto, contactar a un abogado para revisar mi testamento. La lista continuaba. Cada punto era un paso hacia mi desaparición completa. No iba a dejar rastros. No iba a dejar puertas abiertas. No iba a darles la oportunidad de encontrarme cuando volvieran a necesitar algo de mí. Me quedé despierta toda la noche planeando cada detalle.
Cuando amaneció el lunes, me vestí con ropa cómoda y salí de mi apartamento con un propósito claro. Mi primera parada fue el despacho de un abogado que encontré en internet, uno que no tenía ninguna conexión con Jaime o su círculo profesional. Era una mujer de unos 50 años, llamada Perla Castaño. Le expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles emocionales. Solo los hechos. Quiero cambiar mi nombre completo, le dije. Y necesito hacerlo de forma que sea difícil de rastrear. Perla me miró con ojos que habían visto muchas historias. No me juzgó. No me preguntó si estaba segura. Simplemente asintió y comenzó a explicarme el proceso. Tomará aproximadamente 3 meses, me dijo. Necesitamos presentar una petición ante el juzgado, publicar el cambio en el periódico oficial, esperar el periodo legal por si hay objeciones. 3 meses. Podía esperar 3 meses. Había esperado 20 años por amor que nunca llegó. Podía esperar 3 meses por mi libertad. ¿Y el testamento?, pregunté. También necesito cambiarlo. Perla sacó formularios y comenzó a hacer preguntas. ¿Tiene beneficiarios actuales? Sí, respondí. Mis 2 hijos. Pero quiero removerlos completamente. Quiero que todo lo que tengo vaya a una organización benéfica cuando yo muera. Ella anotó todo sin hacer comentarios. Necesito también revisar cualquier documento donde ellos puedan aparecer como contactos de emergencia, poder notarial o beneficiarios de seguros. Quiero eliminarlos de todo. Perla levantó la vista. Eso es muy definitivo, señora Rosales. Está completamente segura. La miré directamente a los ojos. Llevo 20 años sin existir para ellos. Es hora de que ellos dejen de existir para mí también. Solo que esta vez será legal y permanente. Ella asintió y continuó tomando notas. Revisaremos todo. Cuentas bancarias, seguros, propiedades, documentos médicos. Vamos a asegurarnos de que no tengan acceso a nada que sea suyo. Le pagué un adelanto de $1000 y salimos con una carpeta llena de documentos que tenía que firmar. Mi siguiente parada fue el banco. Pedí hablar con el gerente y le expliqué que necesitaba cerrar todas mis cuentas y abrir nuevas en otro banco completamente diferente. El hombre me miró confundido. ¿Hay algún problema con nuestro servicio, señora? No, respondí. Solo necesito hacer cambios en mi vida financiera. Es personal. Me ayudó a cerrar las cuentas. Me dio cheques certificados con el dinero que tenía en cada una. $215,000 en total. Todo lo que me quedaba de la venta de la casa, más los pequeños ahorros que había acumulado durante años. Salí de ahí y fui directamente a otro banco al otro lado de la ciudad. Abrí cuentas nuevas a mi nombre actual, sabiendo que en 3 meses las cambiaría nuevamente al nombre nuevo. Deposité todo el dinero y pedí que no hubiera ninguna información pública asociada a estas cuentas. Regresé a casa exhausta pero satisfecha con el progreso del primer día. Durante las siguientes semanas, continué ejecutando mi plan con precisión quirúrgica. Contraté a una agencia de bienes raíces para vender mi apartamento. Les dije que necesitaba vender rápido y estaba dispuesta a bajar un poco el precio. En 2 semanas tenía 3 ofertas. Acepté la mejor, una familia joven que me pagó $180,000. No era todo lo que valía el apartamento, pero no me importaba. Lo que importaba era la velocidad y cerrar ese capítulo. Mientras tanto, busqué un lugar nuevo donde vivir. Algo pequeño, en otra ciudad, donde nadie me conociera. Encontré un apartamento de un dormitorio en una ciudad costera a 4 horas de distancia. Era tranquilo, tenía vista al mar, y costaba mucho menos que lo que pagaba actualmente. Empecé a empacar mis cosas lentamente. Lo más difícil fue decidir qué hacer con las fotografías. Esas malditas fotografías que cubrían mis paredes, que me recordaban cada día lo que había perdido. Cintia de niña sonriéndome. Jaime con su uniforme escolar. Navidades que celebramos juntos. Cumpleaños felices. Vacaciones en la playa cuando todavía teníamos poco, pero estábamos unidos. Tomé cada marco y saqué las fotos. Las miré una por una, permitiéndome sentir el dolor una última vez. Luego las puse todas en una caja. No las tiré. No podía hacerlo todavía. Pero las guardé en el fondo de un closet, fuera de mi vista. Cuando terminara de mudarme, decidiría si las quemaba o simplemente las dejaba olvidadas en algún lugar.
Cancelé mi número de teléfono. Ese número que había tenido durante 15 años. El número que Cynthia y Jaime tenían guardado pero nunca marcaban. Lo cancelé y obtuve uno nuevo con un plan prepagado que no requería contrato ni información personal detallada. Eliminé mi cuenta de Facebook, la única red social que tenía. Borré años de publicaciones que nadie había comentado, fotos que nadie había dado me gusta, mensajes que había enviado y nunca fueron respondidos. Fue liberador ver cómo esa cuenta desaparecía con un simple clic. Cambié mi correo electrónico. El viejo, donde recibía notificaciones de cumpleaños de mis hijos que nunca celebraba con ellos, lo cerré. Abrí uno nuevo con un nombre genérico que nadie podría asociar conmigo. Pasaron las semanas y yo seguía trabajando en mi plan con la dedicación de alguien que finalmente había encontrado un propósito. Un día recibí una llamada en mi teléfono viejo, justo antes de cancelarlo. Era Jaime. Mi corazón dio un salto, pero no por esperanza, sino por rabia. Contesté sin decir nada. «Mamá», dijo su voz del otro lado. «Necesitamos hablar». Siguió el silencio. «Mira, sé que las cosas se salieron de control en la fiesta de Cynthia. Tal vez no lo planteamos de la mejor manera. Tal vez», repetí con una voz plana. Jaime suspiró. «El punto es que la oferta sigue en pie. De hecho, hemos conseguido un mejor precio en la propiedad de la playa. Ahora necesitaríamos solo 150.000 de tu parte en lugar de los 200.000. ¡Qué generosos!», dije sin emoción. «Vamos, mamá, no seas así. Es una buena inversión. Y además, sería bueno para todos tener un lugar donde reunirnos. Podrías ver más a los nietos». ¿Dónde había escuchado eso antes? Así, en el jardín de la mansión de Cynthia cuando trataron de emboscarme frente a 50 personas. «No estoy interesada, Jaime. Punto». «Pero mamá», empezó a decir. «No me llames más», lo interrumpí. «No quiero saber nada de tu casa de playa, ni de tus inversiones, ni de tu vida». Hubo un silencio sorprendido. «Estás siendo muy dramática, mamá». «¿Crees que soy dramática?», pregunté sintiendo como la rabia fría se calentaba un poco. 20 años sin una llamada de ustedes, y yo soy la dramática. 20 años rogando por su atención, y yo soy la dramática. «Ay, mamá, ya empezaste con eso otra vez», dijo con ese tono de fastidio que ya conocía tan bien. «Siempre exagerando todo. No te hemos llamado porque estamos ocupados. Tenemos vidas, responsabilidades. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo». «No les pedí que estuvieran pendientes de mí todo el tiempo», respondí. «Les pedí que me llamaran aunque fuera una vez al año. Les pedí conocer a mis nietos. Les pedí ser parte de sus vidas de alguna manera. Y ustedes conscientemente decidieron que yo no importaba. Y ahora que necesitan dinero, de repente sí importo». «Eso no es así y lo sabes», dijo él. «Mira, si no quieres invertir en la casa está bien. Pero no vengas después queriendo visitarla o pasar tiempo ahí con la familia». «La familia», repetí. «¿Qué familia, Jaime? Ustedes no son mi familia». «La familia se preocupa uno por el otro. La familia contesta el teléfono. La familia no desaparece durante 2 décadas y luego aparece pidiendo dinero». «Estás siendo ridícula», dijo él elevando la voz. «Sabes que mamá, haz lo que quieras. Pero no esperes que sigamos rogándote que seas parte de nuestras vidas». «Ustedes nunca me rogaron nada», respondí. «Yo fui la que rogó». Pero eso se terminó. Y colgué. Inmediatamente después apagué el teléfono, saqué el chip, lo corté en pedazos con unas tijeras. Ese número dejó de existir en ese momento. Y con él, la última conexión que Cynthia y Jaime tenían para encontrarme. 3 meses después, mi transformación estaba completa. La jueza había aprobado mi cambio de nombre. Ya no era Dolores Rosales. Ahora era Selene Ordóñez. Un nombre nuevo para una vida nueva. Sonaba extraño todavía cuando lo decía en voz alta, pero era mi nombre ahora. Mi apartamento se había vendido y cerrado. Ya no vivía en la misma ciudad. Me había mudado a ese pueblo costero donde nadie me conocía, donde podía caminar por la playa todas las mañanas sin encontrarme con nadie de mi pasado. Mi nuevo apartamento era pequeño pero suficiente. Tenía una terraza con vista al mar donde tomaba mi café cada mañana viendo el amanecer. Era paz. Era silencio. Era libertad.
Había transferido todo mi dinero a las nuevas cuentas bajo mi nombre nuevo. $395,000 en total, entre lo que tenía ahorrado y lo que saqué de la venta del apartamento. Era más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida si era cuidadosa. Perla Castaño, mi abogada, había completado todos los cambios legales. Cynthia y Jaime habían sido removidos de absolutamente todo. Mi testamento ahora dejaba todo a una fundación que ayudaba a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Era irónico y apropiado. Mi seguro de vida tenía el mismo beneficiario. Mis documentos médicos ya no los listaban como contactos de emergencia. En caso de emergencia, ahora aparecía el nombre de Perla, quien había aceptado ser mi representante legal para todo. Durante 6 meses no supe nada de Cynthia ni de Jaime. 6 meses de silencio absoluto, que para ser honesta, no era muy diferente de los últimos 20 años. Excepto que ahora el silencio era mi elección, no la de ellos. Yo era quien había desaparecido. Yo era quien había cortado los lazos. Y se sentía bien. Se sentía poderoso. Me había hecho amiga de algunas personas en mi nuevo vecindario. Naira, una señora de 72 años que vivía en el apartamento de abajo, venía a tomar café conmigo 2 veces por semana. Me contaba de sus hijos que vivían en otra ciudad, pero la llamaban cada domingo sin falta. Yo sonreía y asentía, sin contarle mi historia. Para ella, yo era simplemente Selene, una viuda que había decidido retirarse cerca del mar. Una tarde de octubre, 6 meses después de la fiesta de Cynthia, sonó mi teléfono nuevo. Era un número que no reconocía, pero tenía el código de área de mi ciudad anterior. Dudé antes de contestar. Bueno, dije con cautela. Señora Dolores Rosales, preguntó una voz masculina que no reconocí. Ya no uso ese nombre, respondí. ¿Quién habla? Soy el abogado Dante Canales. Represento a su hijo Jaime Rosales. Necesito localizarla urgentemente. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme. ¿Cómo consiguió este número? Hemos estado tratando de encontrarla durante meses, señora. Su número anterior fue cancelado. Su apartamento fue vendido. No aparece en ningún registro público. Su hijo está muy preocupado. Mi hijo no se ha preocupado por mí en 20 años, respondí. ¿Qué quiere? El abogado carraspeó incómodo. Es sobre un asunto familiar importante. Necesitamos que regrese para firmar unos documentos. No voy a firmar nada, dije. Y no voy a regresar. Pero, ¿cómo supo de este número? El abogado dudó. Su antigua abogada, la señora Castaño, nos dio este contacto. Sentí una punzada de traición, pero lo entendí. Perla tenía obligaciones legales. Si había una orden judicial o algo similar, probablemente tuvo que dar información. ¿Qué tipo de documentos? Pregunté finalmente. Eso necesito discutirlo con usted en persona, señora. Es de naturaleza delicada. No, dije firmemente. Lo que tenga que decirme puede decírmelo ahora por teléfono o no me lo dice. Hubo un silencio largo. Muy bien, dijo finalmente. Se trata de su difunto esposo. ¿Qué pasa con él? Pregunté confundida. Mi esposo murió hace 23 años. Sí, señora. Pero recientemente se descubrió que tenía una cuenta bancaria de la que nadie sabía. Una cuenta con fondos considerables. Como su viuda, usted tiene derecho a esos fondos. Pero necesitamos su firma para procesar la herencia. ¿Cuánto dinero? Pregunté directamente. El abogado volvió a dudar. Aproximadamente $150,000 con los intereses acumulados. $150,000. Exactamente la cantidad que querían que yo pusiera para la casa de playa. Qué conveniente que de repente apareciera esta cuenta perdida. Escuche, señor Canales, dije con voz calmada. Voy a ser muy clara. No tengo ningún interés en ese dinero. Si es parte de la herencia de mi esposo y mis hijos son sus herederos también, pueden quedárselo todo. No me interesa. Pero señora, empezó a protestar. Y otra cosa, lo interrumpí. No vuelvan a buscarme. No vuelvan a llamarme. No vuelvan a mandar abogados ni investigadores. Yo elegí desaparecer de sus vidas, así como ustedes me hicieron desaparecer de las suyas durante 20 años. La diferencia es que la mía es permanente. Señora Rosales, por favor.
Ya no soy Dolores Rosales, dije. Ese nombre ya no existe legalmente. Y la persona que era ya no existe tampoco. Adiós, señor Canales. Y colgué. Bloqueé el número inmediatamente. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo o tristeza. Era adrenalina pura. Habían tratado de encontrarme. Habían contratado abogados. Habían inventado una historia sobre una cuenta bancaria perdida. Todo para localizarme. Todo porque finalmente se habían dado cuenta de que ya no podían acceder a mí ni a mi dinero. Me serví un vaso de agua y salí a la terraza. El sol se estaba poniendo sobre el océano, pintando el cielo de naranjas y rosas. Respiré el aire salado y me permití sentir la victoria. Ellos habían pasado 6 meses buscándome. 6 meses tratando de rastrearme. Y yo simplemente había desaparecido. Pero sabía que esto no había terminado. Conocía a mis hijos. Conocía su persistencia cuando querían algo. No se rendirían tan fácilmente. Una semana después recibí una carta certificada. Venía de un juzgado. La abrí con manos temblorosas. Era una citación. Jaime me estaba demandando por abandono de responsabilidades familiares. Leí el documento con incredulidad. Alegaba que yo, como madre, tenía la obligación moral y financiera de apoyar a mi familia, que había hecho promesas verbales de contribuir a inversiones familiares, que mi desaparición repentina había causado daño emocional a mis nietos que apenas me conocían. Era absurdo. Era ridículo. Pero también era real. Llamé a Perla inmediatamente. Recibí la citación. Le dije, ¿pueden realmente demandarme por esto? Perla suspiró. Pueden intentarlo. Pero no tienen caso. Usted no tiene ninguna obligación legal de darles dinero. Las promesas verbales son imposibles de probar. Y el abandono de responsabilidades familiares solo aplica a padres de menores o dependientes, no al revés. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pregunté. Presión, respondió Perla. Quieren asustarte para que aparezcas, para que negocies. Quieren que el proceso legal te desgaste hasta que cedas y les des lo que quieren. ¿Qué debo hacer? Pregunté. Aparecer a la audiencia, respondió. Desafortunadamente no puedes ignorar una citación judicial. Pero yo estaré contigo. Y vamos a dejar muy claro que no tienen ningún derecho sobre tu dinero o tu vida. La audiencia estaba programada para dentro de un mes. Un mes en el que tendría que regresar a la ciudad que había dejado atrás, enfrentar a los hijos que me habían abandonado y defender mi derecho a desaparecer de sus vidas así como ellos desaparecieron de la mía. No tenía miedo. Tenía rabia. Una rabia fría y justa que me daba fuerza. Pasé ese mes preparándome mentalmente. Practiqué lo que diría. Organicé todos los documentos que probaban mi historia. Los recibos de los regalos que envié durante años. Las capturas de pantalla de los mensajes sin respuesta. Los registros de llamadas que nunca fueron devueltas. Todo. Si querían jugar sucio, yo les mostraría exactamente cuán sucia había sido su conducta durante 2 décadas. El día de la audiencia llegué al juzgado con Perla a mi lado. Llevaba un traje sencillo color gris y mi cabello recogido. Me veía presentable, pero no intimidada. Cuando entré a la sala, vi a Jaime sentado con su abogado. Cintia estaba ahí también, vestida elegantemente como siempre. Álvaro estaba sentado detrás de ellos. Me miraron cuando entré y vi algo en sus ojos que me satisfizo profundamente. Sorpresa. No esperaban que me presentara con tanta confianza. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años con expresión seria. Se sentó y revisó los documentos frente a él con el ceño fruncido. Bien, comenzó mirando por encima de sus lentes. Estamos aquí por una demanda presentada por el señor Jaime Rosales contra su madre, la señora Dolores Rosales, por abandono de responsabilidades familiares e incumplimiento de promesas verbales. Antes de comenzar, necesito aclarar algo. El juez me miró directamente. Señora, tengo aquí documentos que indican que su nombre legal fue cambiado hace 6 meses. Ya no es Dolores Rosales, sino Selene Ordóñez. Es correcto. Sí, su señoría, respondí con voz clara. Es correcto. Vi cómo Jaime y Cintia intercambiaban miradas de confusión y rabia. El juez asintió. Procederemos entonces usando su nombre legal actual.
Señor Canales, proceda con su argumentación. El abogado de Jaime se puso de pie. Su señoría, mi cliente y su hermana han sufrido un abandono emocional y financiero por parte de su madre. La señora, comenzó a decir Rosales, pero se corrigió. La señora Ordóñez desapareció sin aviso hace 6 meses, cortando todo contacto con su familia. Esto ha causado un daño emocional considerable, especialmente a los nietos menores, quienes extrañan a su abuela. Tuve que morderme el labio para no soltar una carcajada amarga. Los nietos que nunca conocí me extrañaban. El abogado continuó. Además, la señora había prometido verbalmente contribuir financieramente a un proyecto familiar, una inversión inmobiliaria que mis clientes habían planeado contando con su participación. Cuando ella desapareció, mis clientes perdieron la oportunidad de cerrar esa inversión, causándoles pérdidas económicas. Perla se puso de pie. Objeción, su señoría. No existe ninguna prueba escrita de dichas promesas verbales. Y en cuanto al supuesto abandono emocional, tenemos extensa evidencia de que fue exactamente lo contrario. El juez levantó la mano. Llegaremos a eso. Señor Canales, ¿tiene alguna prueba tangible de estas promesas verbales? El abogado dudó. Tenemos testimonios de los presentes en la fiesta de cumpleaños donde se discutió el tema. Testimonios de personas que estuvieron en esa emboscada pública, pensé. El juez parecía escéptico. Continué. Me gustaría llamar a declarar a la señora Cintia Pedraza. Cintia se puso de pie y caminó al estrado. Lucía perfecta como siempre, cada cabello en su lugar, su ropa cara y elegante. Juró decir la verdad y se sentó. Señora Pedraza, comenzó su abogado, puede describir la relación que ha tenido con su madre a lo largo de los años. Cintia respiró profundo y puso su cara de víctima. Mi madre siempre ha sido una persona muy difícil, comenzó. Después de que mi padre murió, se volvió demandante, necesitada de atención constante. Yo traté de mantener el contacto, pero era agotador. Cada conversación terminaba con ella quejándose de que no la visitábamos suficiente, de que no la llamábamos suficiente. Era una carga emocional muy pesada. Apreté los puños bajo la mesa, pero mantuve la cara neutra. Y en cuanto a la inversión inmobiliaria, continuó el abogado. Sí, respondió Cintia. Pensamos que sería una oportunidad maravillosa para finalmente tener un lugar donde reunirnos como familia. Un lugar donde mamá pudiera pasar tiempo con sus nietos. Le explicamos todo en mi fiesta de cumpleaños. Ella pareció interesada, dijo que lo pensaría. Pero luego desapareció sin dar explicaciones. Vendió su casa, cambió su nombre, se fue sin decirnos a dónde. Nos dejó preocupados, sin saber si estaba viva o muerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas perfectamente cronometradas. Mis nietos preguntan por su abuela todo el tiempo. No sé qué decirles. Perla se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Pedraza, ¿cuándo fue la última vez que llamó a su madre antes de la fiesta de cumpleaños? Cintia parpadeó. No recuerdo exactamente. Perla sacó un documento. Tengo aquí los registros telefónicos de la señora Ordóñez de los últimos 5 años. No hay ni una sola llamada entrante de su número o el de su hermano. Ni una. En 5 años. Cintia se movió incómoda en su asiento. Bueno, yo estaba muy ocupada. Tan ocupada que no pudo hacer una llamada telefónica en 5 años, preguntó Perla. ¿Y qué hay de los 20 años anteriores? Tenemos testimonios de vecinos, de conocidos, de familiares lejanos que confirman que usted y su hermano cortaron contacto con su madre durante más de 2 décadas. Eso no es cierto, protestó Cintia. Enviábamos mensajes, teníamos comunicación. Perla sacó más papeles. Aquí tengo capturas de pantalla de todos los mensajes que su madre les envió durante años. Cientos de mensajes. Felicitaciones de cumpleaños, mensajes de Navidad, fotos, preguntas sobre cómo estaban. ¿Y sabe cuántos de esos mensajes fueron respondidos, señora Pedraza? Ni uno solo. Cintia se puso pálida. Bueno, a veces no veía los mensajes. Durante años, insistió Perla. ¿Y los regalos? Su madre tiene recibos de docenas de regalos enviados a su dirección. Regalos caros, comprados con el dinero de su pensión. Un chal de cachemira por $250. Un juego de cubiertos de plata por $600. Una bicicleta para su hijo por $500.
¿Alguna vez agradeció esos regalos? ¿Alguna vez le hizo saber que los había recibido? Cynthia no respondió. ¿Y los nietos? Continuó Perla implacable. Su madre fue a su casa cuando nació su primer hijo. Usted la dejó parada en la puerta menos de 5 minutos. No la dejó entrar. No la dejó cargar al bebé. Es así como se trata a una abuela que supuestamente es tan importante para sus hijos. Eso fue, Cynthia buscaba las palabras, fue un mal momento. El bebé estaba durmiendo. 3 meses después del nacimiento todavía era mal momento, preguntó Perla. 6 meses después. 1 año después. ¿En qué momento exactamente planeaba usted permitir que su madre conociera a sus nietos? Objeción, dijo el abogado de Jaime. Está hostigando a la testigo. El juez negó con la cabeza. Overall. Quiero escuchar la respuesta. Cynthia tenía lágrimas reales ahora, no las actuadas de antes. Yo, no sé. Las cosas eran complicadas. Complicadas, repitió Perla. O simplemente no le importaba. No le importó durante 20 años hasta que necesitó el dinero de su madre para su casa de playa. Entonces sí se acordó de que tenía una madre. Entonces sí la invitó a una fiesta. No para celebrar, sino para presionarla públicamente a que les diera $150,000. No es así, protestó Cynthia débilmente. Perla se volvió hacia el juez. Su señoría, esto no es un caso de abandono materno. Es un caso de hijos adultos que abandonaron a su madre durante 2 décadas y ahora están molestos porque ella finalmente tomó el control de su propia vida y de sus propios recursos financieros. No tienen ningún derecho legal sobre el dinero de mi clienta. No tienen ningún derecho moral tampoco, considerando cómo la trataron. Cynthia bajó del estrado visiblemente afectada. Jaime fue llamado a declarar después. Su versión fue similar a la de su hermana. Habló de cómo yo era difícil, demandante, cómo ellos habían tratado de mantener contacto, pero yo siempre quería más. Perla lo destrozó igual que a Cynthia con evidencia tras evidencia de sus años de silencio y negligencia. Finalmente, fui llamada a declarar. Caminé al estrado con la cabeza en alto. Juré decir la verdad, aunque la verdad ya estaba más que clara en los documentos que Perla había presentado. Señora Ordóñez, comenzó Perla, ¿puede explicarle al juez por qué decidió cambiar su nombre y mudarse? Miré directamente al juez. Durante 20 años traté de mantener una relación con mis hijos. Los llamaba y no contestaban. Les enviaba mensajes y no respondían. Les mandaba regalos y nunca supe si los recibían. Fui a sus casas y me cerraron la puerta en la cara. Mis nietos tienen 8, 6 y 4 años. Nunca los he cargado. Nunca he pasado un cumpleaños con ellos. Apenas sé sus nombres. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. No porque yo no quisiera, sino porque mis hijos conscientemente me excluyeron de sus vidas. Durante 20 años rogué por su amor, por su atención, por un pequeño espacio en sus vidas perfectas. Y durante 20 años me ignoraron completamente. Hasta que necesitaron dinero. Entonces sí me invitaron a una fiesta. No para reconectar, sino para presionarme frente a 50 extraños a que les diera mis ahorros de toda la vida. Y cuando se dio cuenta de esto, preguntó Perla aunque sabía la respuesta. En el momento en que me pidieron que firmara documentos que ya tenían preparados, respondí. En el momento en que mi hijo Jaime me dijo exactamente cuánto dinero tenía yo, información que solo podía haber obtenido investigándome a mis espaldas. Ahí entendí que para ellos yo nunca fui su madre. Solo era una cuenta bancaria que finalmente decidieron acceder. Miré a Jaime y Cynthia directamente. Y decidí que si para ellos yo no existía, entonces realmente dejaría de existir. Legalmente, físicamente, completamente. El juez escuchaba con atención. Señora Ordóñez, preguntó directamente, ¿qué quiere usted de esta situación? Quiero que me dejen en paz, su señoría, respondí. Quiero que respeten mi decisión de vivir mi vida sin ellos, de la misma forma en que ellos vivieron sus vidas sin mí durante 2 décadas. No les debo nada. No les debo dinero, no les debo explicaciones, no les debo mi presencia. Ellos tomaron su decisión hace 20 años. Yo tomé la mía hace 6 meses. Y mi decisión es final. El juez asintió y nos pidió que saliéramos mientras deliberaba.
Esperamos afuera de la sala durante 30 minutos que se sintieron eternos. Jaime y Cynthia estaban al otro lado del pasillo, hablando en voz baja con su abogado. No me miraron ni una vez. Finalmente nos llamaron de regreso. El juez tenía los documentos organizados frente a él y su expresión era seria pero clara. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó. Y debo decir que este es uno de los casos más claros que he visto en mucho tiempo. Se quitó los lentes y miró directamente a Jaime y Cynthia. Señor Rosales, señora Pedraza, ustedes vienen ante este tribunal alegando abandono por parte de su madre. Sin embargo, la evidencia presentada demuestra exactamente lo contrario. Durante más de 20 años, su madre intentó mantener contacto con ustedes de todas las formas posibles. Llamadas telefónicas no respondidas. Mensajes ignorados. Regalos enviados sin reconocimiento. Visitas rechazadas en la puerta de sus casas. Vi cómo Jaime apretaba la mandíbula. Cynthia miraba hacia abajo. El juez continuó. No existe ninguna ley que obligue a una madre de hijos adultos e independientes a mantener contacto con ellos si no lo desea. Mucho menos existe ley alguna que la obligue a contribuir financieramente a proyectos de inversión de sus hijos. Las supuestas promesas verbales que alegan son imposibles de comprobar y francamente, considerando el contexto presentado, parecen más una invención conveniente que una realidad. El abogado de Jaime intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. No he terminado. Lo que encuentro particularmente preocupante en este caso es el claro patrón de negligencia emocional de parte de los demandantes hacia su madre, seguido de un repentino interés cuando descubrieron que ella tenía recursos financieros considerables. Eso no es amor filial. Eso es oportunismo. Por lo tanto, prosiguió el juez, este tribunal desestima la demanda en su totalidad. La señora Selene Ordóñez, antes conocida como Dolores Rosales, no tiene ninguna obligación legal, moral o ética hacia sus hijos adultos. Además, ordeno a los demandantes que cesen todo intento de contactar, localizar o acosar a la señora Ordóñez. Cualquier violación de esta orden resultará en cargos por acoso. Caso cerrado. El golpe de su mazo resonó en la sala como un disparo. Sentí como algo se liberaba dentro de mi pecho. Era oficial. Era legal. Era definitivo. Perla me apretó la mano bajo la mesa. Jaime se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo», exclamó. «Ella es nuestra madre. Tiene obligaciones con nosotros». El juez lo miró con severidad. «Señor Rosales, le sugiero que se siente y acepte el veredicto. De lo contrario, lo encontraré en desacato. Y permítame agregar algo personal, aunque no es parte del veredicto oficial. Soy padre de 3 hijos y abuelo de 5 nietos. No puedo imaginar pasar 20 días sin hablar con ellos, mucho menos 20 años. Lo que ustedes le hicieron a su madre es imperdonable. Que ahora vengan llorando porque ella finalmente dijo basta, es patético. Retírense de mi corte». Jaime se quedó paralizado. Cynthia había empezado a llorar, lágrimas reales esta vez, lágrimas de rabia y humillación. Álvaro la tomó del brazo tratando de sacarla de la sala. Pero Cynthia se soltó y caminó hacia donde yo estaba. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «por favor, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas». La miré a los ojos, esos ojos que se parecían tanto a los míos pero que me miraban como si fuera una extraña. «No hay nada que arreglar, Cynthia», dije con voz calmada. «Tú y tu hermano tomaron su decisión hace muchos años. Eligieron sus vidas sin mí. Y yo las respeté. Ahora yo he elegido mi vida sin ustedes. Y necesito que respeten mi decisión. Pero somos tu familia», sollozó. «La familia no desaparece durante 20 años», respondí. «La familia no cierra puertas en la cara. La familia no ignora llamadas y mensajes durante 2 décadas. La familia no aparece solo cuando necesita dinero. Ustedes no fueron mi familia durante 20 años. No voy a fingir que lo son ahora». Me di la vuelta para irme, pero Jaime me bloqueó el paso. «Vas a arrepentirte de esto», dijo con voz baja y amenazante. «Cuando seas vieja y estés enferma y necesites ayuda, no estaremos ahí». Lo miré directamente y por primera vez en años, sonreí. Una sonrisa triste pero genuina. «Jaime, tú nunca has estado ahí. Ni cuando era más joven y te necesitaba.
ni cuando estaba sola y rogaba por tu compañía. ¿Por qué pensaría que estarías ahí en el futuro? Ya hice arreglos para mi vejez. Tengo un seguro médico excelente. Tengo ahorros suficientes para contratar cuidados si lo necesito. Y lo más importante, tengo mi dignidad intacta. Algo que ustedes perdieron hace mucho tiempo. Me hice a un lado y pasé junto a él. Perla me siguió. Salimos del juzgado hacia la luz del día. El sol brillaba intenso y sentí su calor en mi cara como una bendición. «¿Está bien?», me preguntó Perla. «Estoy perfecta», respondí. Y lo decía en serio. Por primera vez en 20 años, estaba perfecta. Regresé a mi apartamento junto al mar esa misma tarde. No me quedé ni un día más en esa ciudad que ya no era mi hogar. Durante el viaje en autobús, miré por la ventana pensando en todo lo que había pasado. En la mujer que era hace 6 meses, rogando por migajas de amor. En la mujer que era ahora, libre y en paz. Llegué cuando el sol se estaba poniendo. Subí a mi apartamento, dejé mis cosas y salí directamente a la terraza. El océano se extendía frente a mí, infinito y hermoso. Me serví una copa de vino, algo que raramente hacía, y brindé sola. Por los finales, dije en voz alta. Y por los nuevos comienzos. Los días siguientes fueron tranquilos. Retomé mi rutina de caminar por la playa cada mañana. Naira vino a tomar café y le conté, por primera vez, parte de mi historia. Ella escuchó sin juzgar y cuando terminé, solo me tomó la mano y dijo: «Hiciste lo correcto, mija. A veces tenemos que dejar ir incluso a nuestra propia sangre para poder vivir». Pasaron las semanas. Luego los meses. No volví a saber nada de Cynthia ni de Jaime. Asumí que finalmente habían entendido que mi decisión era irreversible. Una tarde, 4 meses después del juicio, recibí un paquete. No tenía remitente, pero el matasellos era de mi antigua ciudad. Lo abrí con curiosidad y cautela. Dentro había una caja pequeña y una carta. Reconocí la letra de inmediato. Era de Cynthia. Mis manos temblaron mientras abría la carta. «Mamá», comenzaba. «Sabía que probablemente no leerías esto, pero necesito intentarlo. He pasado estos meses pensando mucho. En terapia, hablando con mi esposo, reflexionando sobre todo. Y tienes razón. En todo. Fui una hija terrible. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te ignoré durante años. Y cuando finalmente te busqué, fue por las razones equivocadas. No espero que me perdones. No espero que quieras verme nunca más. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Siento cada llamada que no contesté. Siento cada cumpleaños que olvidé. Siento cada puerta que te cerré en la cara. Siento haber privado a mis hijos de conocer a su abuela. Siento haber sido tan egoísta, tan ciega, tan cruel». La carta continuaba por 2 páginas más. Hablaba de cómo había empezado a ver a una terapeuta que le había ayudado a entender que había repetido patrones de su propio miedo al abandono cerrándose emocionalmente. Hablaba de cómo Jaime seguía en negación, pero ella no podía seguir así. Hablaba de sus hijos, de cómo les había empezado a contar sobre mí, sobre la abuela que no conocieron por culpa de ella. «La caja contiene algo que encontré en el ático», decía la carta. «Algo que guardaste para mí cuando era niña. Pensé que debías tenerlo de vuelta. No te pido nada. Solo que sepas que yo sé quién fue la que falló aquí. Y no fuiste tú. Con amor y arrepentimiento, Cynthia». Abrí la caja con lágrimas en los ojos. Dentro había un collar viejo, de esos que se compran en tiendas de baratijas. Pero lo reconocí inmediatamente. Era el primer regalo que Cynthia me había hecho cuando tenía 7 años. Lo había comprado con sus propios ahorros, $5 que había juntado durante meses. Me lo había dado en el Día de las Madres con una tarjeta hecha a mano que decía «para la mejor mamá del mundo». Yo había guardado ese collar durante años como un tesoro. Debió haberlo encontrado cuando limpiaron mi antigua casa después de venderla. Sostuve el collar en mis manos y lloré. No eran lágrimas de alegría ni de reconciliación. Eran lágrimas de duelo por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por la relación que debimos tener y que se perdió. Por los años que nunca recuperaríamos. Guardé la carta y el collar en una caja al fondo de mi closet. No respondí. No llamé. No busqué a Cynthia. Porque aunque agradecía su disculpa,
Aunque reconocía su aparente sinceridad, también sabía que algunas cosas están rotas de formas que no se pueden reparar. Y estaba en paz con eso. Había pasado 20 años tratando de forzar una relación que mis hijos no querían. No iba a pasar el resto de mi vida haciendo lo mismo, ni siquiera si ahora era uno de ellos quien buscaba reconectar. Mi vida ahora era mía. Mi tiempo era mío. Mi paz era mía. Y no estaba dispuesta a arriesgar nada de eso, ni siquiera por la posibilidad de recuperar a una hija que me había perdido hace mucho tiempo. 6 meses después de recibir esa carta, en una mañana particularmente hermosa, estaba tomando café en mi terraza cuando Naira subió con un pastel. «Es tu cumpleaños», anunció con una sonrisa. 70 años merece celebrarse. Había olvidado por completo mi cumpleaños. Ya ni siquiera llevaba cuenta de esas cosas. Pero Naira lo había recordado porque se lo había mencionado meses atrás en una conversación casual. Cortamos el pastel y lo comimos viendo el amanecer. Ella me contó historias de sus 72 años, de sus arrepentimientos y sus alegrías. Y yo compartí mis propias reflexiones. Llegué a esta edad sintiéndome finalmente libre, le dije. Libre de expectativas que nunca se cumplieron. Libre de una familia que me veía como una carga. Libre de rogar por amor que no era recíproco. Y sabes que Naira, se siente glorioso. Ella levantó su taza de café en un brindis. Por la libertad, dijo. Por la dignidad. Por las mujeres que finalmente dijeron basta. Brindamos y el sol terminó de salir sobre el océano. En ese momento entendí algo fundamental. Yo no había perdido a mis hijos. Mis hijos me habían perdido a mí. Y era su pérdida, no la mía. Porque yo había pasado 70 años aprendiendo a amar incondicionalmente, a dar sin esperar nada a cambio, a ser fuerte incluso cuando todo se derrumbaba. Había criado 2 hijos sola, había trabajado hasta el agotamiento, había sacrificado todo por ellos. Y cuando finalmente decidí dejar de sacrificarme, cuando finalmente elegí mi propia paz sobre su comodidad, me convertí en la villana de su historia. Pero no me importaba ser la villana si eso significaba ser finalmente libre. Hoy, 3 años después de aquella fiesta de cumpleaños que cambió todo, sigo viviendo en mi apartamento junto al mar. Tengo 72 años. Mi cabello es completamente blanco y ya no me molesto en teñirlo. Tengo arrugas profundas que cuentan la historia de una vida completa, con sus dolores y sus victorias. Camino por la playa cada mañana sin falta. He hecho amigas aquí, mujeres de mi edad que entienden lo que es reinventarse en la última etapa de la vida. Vamos a clases de yoga juntas. Organizamos cenas. Celebramos nuestros cumpleaños. Somos la familia que elegimos, no la que nos tocó. A veces pienso en Cynthia y Jaime. Me pregunto cómo están, si siguen adelante con sus vidas perfectas, si compraron su casa de playa con el dinero de alguien más. Pero esos pensamientos son cada vez menos frecuentes y menos dolorosos. No los odio. Tal vez debería, pero no lo hago. Simplemente los solté. Los dejé ir como se deja ir cualquier cosa que te hace daño. Y en ese dejar ir, encontré algo que nunca esperé encontrar. Me encontré a mí misma. A Selene Ordóñez, una mujer de 72 años que vive sola pero no está sola. Que tiene poco dinero pero suficiente. Que no tiene familia pero tiene comunidad. Que perdió a sus hijos pero ganó su libertad. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay reconciliación. No hay abrazo final. No hay perdón mutuo y comienzo nuevo. Pero tiene algo mejor. Tiene paz. Tiene dignidad. Tiene una mujer que finalmente entendió que su valor no depende de que otros lo reconozcan. Y eso, descubrí, es más que suficiente. Termino mi café mientras el sol sube completamente en el horizonte. Otro día. Otra oportunidad de vivir en mis propios términos. Sonrío y entro a prepararme para mi caminata matutina. La vida continúa. Mi vida continúa. Y por primera vez en décadas, eso me llena de alegría en lugar de tristeza.